Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre el sistema esquelético. El sistema esquelético está conformado por huesos. Los huesos son órganos rígidos que forman el endoesqueleto del ser humano y de algunos animales. Se sabe que a escala nanométrica los huesos están formados por una matriz ósea y las células. Las principales células que constituyen al hueso son los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Los osteoblastos se encargan de sintetizar las fibras de colágeno y se considera la sustancia fundamental del hueso, ya que forma el tejido óseo, mientras que los osteocitos son los osteoblastos ya incorporados en la matriz ya calcificada y son los encargados de mantener vivo el tejido óseo, mientras que los osteoclastos se encargan de la resorción y eliminación del tejido óseo no deseado y son imprescindibles para el desarrollo, crecimiento, mantenimiento y reparación del hueso. Como podemos ver en la figura, después de haber realizado un acercamiento, la matriz ósea representa el 65% del hueso y se integra principalmente por dos fases, la fase orgánica y la fase inorgánica. La fase orgánica está constituida principalmente por colágeno tipo 1, mientras que la fase inorgánica está constituida por fosfatos, calcio y cristales de hidroxiapatita. Anatómicamente, los huesos del sistema esquelético se pueden clasificar en largos, cortos, planos e irregulares. Los huesos largos tienen una longitud mayor a su anchura y consisten en un eje formado por tejido óseo compacto llamado diáfisis y dos extremos formados por un núcleo de tejido óseo esponjoso rodeado de tejido óseo compacto llamados epífisis, y entre ellos se puede citar al húmero, al fémur, al radio y al peroné. Los huesos cortos tienen la misma longitud que anchura y espesor, y ejemplo de estos es el hueso calcáneo. Por su parte, los huesos planos tienen una longitud equivalente a su anchura, pero es mayor que el espesor, y son relativamente delgados, y ejemplos de ellos son el cráneo, la escápula y las costillas, mientras que los huesos irregulares son los que tienen una forma diferente y no se pueden relacionar con las formas antes mencionadas, es decir, no son ni largos, ni cortos, ni planos. Ejemplos de ellos son las vértebras. A manera de ejemplo, hablaremos sobre las estructuras que componen a un hueso largo. Este está constituido por una epífisis proximal y una epífisis distal, que son los extremos propios del hueso. En el centro podemos observar a la diáfisis, que es el cuerpo o porción cilíndrica de este hueso. También podemos encontrar un cartílago articular, que es una capa delgada de cartílago ileano que cubre la parte de la epífisis de un hueso que se articula con otro. Por su parte, el periósteo es una capa resistente de tejido conectivo denso que rodea la superficie ósea que no tiene cartílago articular. Brinda protección al hueso y participa en la reparación de fracturas, además de que colabora en la nutrición del hueso y sirve como un punto de inserción para tendones y ligamentos. Por su parte, la cavidad medular es el espacio interno de la diáfisis que contiene a la médula ósea amarilla. El endostio es la capa que recubre la cavidad medular y contiene células formadoras del hueso. Por su parte, el hueso esponjoso es una capa de hueso duro y denso que se encuentra por debajo del periósteo y de la diáfisis del hueso largo, dentro de la que hay conductos de vasos sanguíneos que llevan oxígeno y nutrientes al hueso y remueven los productos de desecho como el dióxido de carbono. Mientras que el espacio que contiene la médula roja es un tejido rico en células sanguíneas inmaduras en varias etapas de crecimiento que favorece el proceso hematopoyético. Los huesos que integran el sistema esquelético cumplen diferentes funciones fundamentales. Por ejemplo, los huesos proveen un cuadro rígido de soporte para músculos y tejidos blandos. Por otra parte, forman cavidades que protegen a los órganos internos de posibles traumatismos. Es decir, el cráneo protege al encéfalo y las costillas y el esternón
a los pulmones y el corazón. Además, los huesos facilitan el movimiento o la función locomotora, ya que proveen puntos de unión para los músculos, tendones y ligamentos, y favorecen la producción de millones de células sanguíneas que producen la hematopoiesis y sirven de bóveda para el almacenamiento de ciertos minerales, especialmente fósforo y calcio. En el cuerpo humano se está conformado por 206 huesos y se dice que el 12% del peso corporal está asociado al sistema esquelético. Es decir, una persona de 75 kilogramos, 9 de esos kilos corresponden al sistema esquelético. Es importante destacar que el sistema esquelético se puede clasificar como esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial comprende el cráneo, la columna vertebral y la caja torácica, mientras que el esqueleto apendicular incluye la cintura escapular, la cintura pélvica, los brazos y piernas. De manera concreta, el esqueleto axial está constituido por 80 huesos. 28 de ellos corresponden al cráneo, mientras que 25 forman la caja torácica y 26 incluyen a las vértebras y el cóccix y el sacro. El cráneo se compone principalmente por los huesos craneales, los huesos faciales que determinan la cara y los huesillos auditorios. Por otro lado, la columna vertebral se encuentra constituida por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales, 5 vértebras lumbares, el sacro y el coxis. Mientras que el esternón y las costillas dan forma a la cavidad torácica. El cráneo, junto con la columna vertebral, representan un fuerte armazón que protege al sistema nervioso central y fija estructuras nerviosas como el oído y el ojo. Además, desempeña un importante papel en la adquisición y procesamiento de la comida, así como de gases respiratorios y aferencias sensoriales como el sonido, mientras que la caja torácica permite la inhalación y protege a los órganos internos de traumatismos mecánicos, mientras que la columna vertebral brinda soporte y protege a la médula y raíces nerviosas. El cráneo, que es parte del sistema esquelético axial, tiene la capacidad de soportar las estructuras de la cara y formar la cavidad que alberga el cerebro y varios órganos sensoriales. Anatómicamente se divide en dos partes, el neurocráneo y el viscerocráneo, los cuales tienen origen embriológico distinto. El neurocráneo, constituido por 8 huesos, tiene la función de proteger al cerebro o encéfalo, las meninges y las cubiertas membranosas del encéfalo. Es la estructura más importante del sistema nervioso central porque controla aspectos vitales de todo el organismo. Los huesos frontal, parietal y occipital constituyen a la bóveda craneal, mientras que los huesos esfenoides y los temporales forman la base del cerebro. El viscerocráneo, por su parte, sirve de anclaje a varios músculos de la cara y cuello. Por ejemplo, los músculos mandibulares, junto con los huesos maxilares, dan soporte a las piezas dentales que nos permiten masticar y hablar, mientras que los huesos nasales y las cavidades formadas por los huesos palatinos y los maxilares forman las fosas nasales y la cavidad nasal. La caja torácica está constituida por las costillas y el esternón. El esternón es un hueso plano y angosto
que se sitúa verticalmente en el centro del pecho y mide aproximadamente de 15 a 20 centímetros. Está constituido por tres secciones principales, que es el manubrio, el cuerpo y el sifoides. Su función estructural es proteger al corazón y los pulmones. Las costillas se conocen como costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Y la caja torácica protege los órganos internos y brinda un sitio de unión a los músculos que participan en el proceso de respiración y los movimientos de los miembros superiores. La columna vertebral o espina dorsal tiene como función ser el pilar del esqueleto y proteger la médula espinal, que es la estructura que lleva los nervios que comandan el movimiento del cuerpo humano. La columna vertebral, como podemos observar en la figura, está constituida por una región cervical articulando con la base del cráneo y terminando con el hueso sacrocoxis. En la parte superior están las 7 vértebras cervicales, que son las más pequeñas y permiten el mayor grado de movimiento a lo largo de la espina dorsal. Luego siguen las 12 vértebras dorsales, que se denominan también como vértebras torácicas y forman la parte superior de la espalda. Estos huesos también ayudan a sujetar a los 12 pares de costillas. Luego vienen las 5 vértebras lumbares, que son los huesos más grandes de la columna y soportan la mayor parte del cuerpo del peso. Por debajo de estas se encuentra el sacro, el hueso sacro, un hueso colocado entre los dos huesos de la cadera y que constituye la parte posterior de la pelvis. Encajado más abajo del sacro encontramos al coxis, un pequeño hueso afilado formado por 4 vértebras fusionadas. El coxis no tiene como tal una función específica, ya que corresponde a un vestigio de una cola. Por otra parte, el esqueleto apendicular está constituido por 126 huesos y representa los segmentos y cinturas fuera del eje esquelético. Esta división se compone de la cintura torácica o escapular, la extremidad superior, la cintura pélvica y la extremidad inferior. La cintura escapular está constituida por 2 clavículas y dos omóplatos. La extremidad superior se compone de 2 húmeros, 2 radios y 16 huesos carpales, así como 10 metacarpos y 28 falanges. Por otro lado, la cintura pélvica está constituida por 2 huesos coxales y finalmente la extremidad inferior la constituyen 2 fémur, 2 tibias, 2 peroné, 2 rótulas, 2 huesos tarsales y 14 metatarsos y 28 falanges. La cintura escapular también constituye un sitio de unión para los músculos que mueven los hombros y los miembros superiores. Y la cintura pélvica es el anillo de huesos unidos a la columna vertebral que conecta los huesos de los miembros inferiores con el esqueleto axial. La cintura escapular es un sistema bilateral formado por un hueso largo llamado clavícula, la cual se presenta en pares, que está situado transversalmente entre el esternón y el omóplato. La clavícula es un hueso largo plano por función que adopta una forma de letra S. Se ubica en par en la parte superior y anterior del tórax. Posee 2 extremos articulados, uno interno y otro externo. El externo se articula con el manubrio y el interno se articula con el acromión. La escápula o omóplato es un hueso de clasificación plano que se localiza en la región posterior y superior del tórax.
También viene en par y está sostenido contra las costillas mediante un músculo, el serrato mayor, con el cual establece una articulación falsa que da mucha libertad de movimiento. La extremidad superior está constituida o formada por el brazo, el antebrazo y la mano. El brazo está formado por solo un hueso, el húmero, el cual es un hueso largo que tiene articulación superior glenohumeral, mejor conocida como hombro, y por la parte inferior la articulación del codo o húmero cúbito radial, como lo podemos ver aquí. El antebrazo está formado por su parte por dos huesos, el radio y el cúbito, que aquí los podemos ver. Mientras que la mano está formada a su vez por el carpo, que es un conjunto de 8 huesos cortos, el metacarpo y las falanges, las cuales constituyen a los dedos. Mientras que la cintura pélvica está formada por 2 huesos coxales y un sacro, un conjunto de huesos que se une al fémur, al tronco. Los huesos coxales forman una fusión del ilion, isquion y el pubis. Y los dos huesos coxales se articulan con el sacro en la cara posterior y en la sínfisis del pubis por la cara anterior. La extremidad inferior del esqueleto apendicular está conformado por la pierna y el pie. El fémur integra la parte de la pierna y en la parte superior articula con la cadera y en la parte inferior con la rótula. Por otra parte, la tibia y el peroné articulan en la parte superior con la rótula y en la parte inferior con los huesos del pie, principalmente con el tarso, el metatarso y las falanges. Debido a que ya conocemos un poco más sobre los huesos que integran tanto al esqueleto axial como al apendicular, en este momento realizaremos la disección de un hueso de pollo para identificar las partes principales de un hueso largo. Hola chicos, hoy vamos a realizar la disección o la identificación de las partes de un hueso largo, que en este caso corresponde a la pata de pollo. Para ello, primeramente debemos retirar la capa de piel y las capas de músculos a las cuales se encuentra ligado el hueso. Pero una vez que estamos realizando la disección, aquí podemos ver también a los tendones. Podemos observar cómo los miembros inferiores tienen movimiento. Para ello, vamos a retirar el músculo para dejar expuesto al hueso y poder identificar sus partes. Una vez que se remueve la piel y el músculo, los cartílagos articulares quedan expuestos. Estos son huesos flexibles y elásticos que recubren las articulaciones y protegen las partes donde hay fricción. Asimismo, también podemos ver la cápsula sinovial, la cual está constituida por los cartílagos articulares de los huesos de los dedos y el hueso torsometarso. Esta cápsula tiene la función de disminuir la fricción, ya que provee lubricación y amortiguación durante el movimiento porque alberga el líquido sinovial. Una vez que se le retiró la piel y los músculos a la pata de pollo, así como los huesos de los dedos, obtenemos nuestro hueso largo. El hueso largo está constituido por una diáfisis, que es la parte tubular del hueso que se encuentra comprendida entre los dos extremos de la epífisis. La epífisis puede ser distal y proximal. La epífisis proximal es la que se encuentra más cercana hacia el corazón. Y como podemos ver, estas se sitúan en las articulaciones y son más anchas que la diáfisis. Entre la diáfisis y la epífisis encontramos la metáfisis. Esta tiene la función de proveer la transferencia y distribución de carga que se generan durante el proceso de la articulación. Si realizamos un corte transversal del hueso,
podemos observar la médula ósea amarilla y la médula ósea roja. La médula ósea amarilla tiene la función de reserva de energía, ya que está constituida principalmente de tejido adiposo, mientras que la médula ósea roja comprende o está constituida de las células madres que dan origen a los hematíes, leucocitos y glóbulos rojos. Además, en esta imagen podemos ver al tejido óseo compacto y al tejido óseo esponjoso. La médula ósea roja y la médula ósea amarilla se encuentran en el espacio medular junto con los conductos vasculares que aquí no podemos ver. Estos espacios están revestidos principalmente por la capa interna del hueso que recibe el nombre de endostio. Pegado al endostio encontramos al hueso. El hueso está elaborado principalmente de calcio y colágeno. En la parte externa del hueso se encuentra unido la capa del peristio, que es tejido conectivo que va a recubrir al hueso en su totalidad, excepto en las áreas de cartílago. Como pudimos observar en el hueso de pollo y en los huesos que componen o forman parte del sistema esquelético humano, observamos que presentan diferentes características de superficie. Estas características de superficie pueden ser marcas óseas o formaciones óseas. Las marcas óseas aparecen en lugares de inserción de los tendones, ligamentos y fascias o donde las arterias quedan adyacentes al hueso o entran a él, mientras que las formaciones óseas existen en relación con el paso del tendón, las articulaciones y el incremento del movimiento de la placa. Por ejemplo, aquí en el hueso humeral podemos ver ejemplos de ellas que pueden ser el tubérculo, la cresta, la tuberosidad, la fosa, el condilio, así como los surcos. Entonces, en respuesta a este ejercicio, te invitamos a que en tu sesión de laboratorio investigues las marcas y formaciones óseas de un hueso o los huesos que tus profesores te designen. Muchas gracias.